Muy bien. ¿Tú tienes una conversación? Pues creo que sí. ¿Interesante? Creo que sí. Pues eso es lo más importante. Sí. A mí lo de las tabletas estas Toblerone me da mucha... Hombre, también no está sé si bien, me da pero más bueno, risa o más pena. Fíjate lo que te digo. Ay, qué aburrimiento. fundamental. Sí, lo de... ¿has visto? Bueno, hoy tenemos un tema muy conocido. Súper conocidísimo. O sea, Todo yo creo que no hay el mundo hemos oído hablar. aragonés que no lo conoce, ¿verdad? Yo creo que todos hemos oído hablar alguna vez del milagro del cojo de Calanda, pero bueno, es el tema que hoy abordamos y que... Sí, pero vamos a tocar desde dos versiones diferentes. Muy Una, bien. la oficial, y otra, digamos, la no oficial, la que no acepta la Iglesia Católica. Entonces, si te parece, yo pasaría directamente al vídeo introductorio. Ajá. Para que, si es que hay alguien, en este caso, extranjero, porque la verdad, o de otra provincia o algo, porque ha tenido amnesia hasta hoy. Yo es que la verdad, es que de verdad, creo que es un tema que conoce todo el mundo en Aragón, bueno, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a recordarlo y vamos a, pues bueno, a quien no lo conozca, pues que tenga la ocasión de conocerlo, ¿vale? Pues este fue el milagro del cojo de Calanda. Calanda, año 1640. Miguel Pellicer, vecino en Calanda, tenía una pierna muerta y enterrada. Cuenta este romance la historia del joven Miguel Pellicer, quien tras sufrir la amputación de su pierna derecha y deambular durante años cojeando por la capital aragonesa, la Virgen del Pilar una noche le devuelve la capacidad de volver a caminar. 2 años y 5 meses, cosa cierta y aprobada por médicos cirujanos que la tenía cortada. Entonces, a principios de marzo del año de 1640, Miguel Pellicer llega a Calanda y el 29 de marzo, una noche, estaban la familia reunida en la cocina con un matrimonio vecino y en su habitación tuvieron que dormir unos militares que pasaban por el pueblo. Entonces, cuando sus padres ya se marcharon, o sea, se marcharon los vecinos y fueron a dormir, se encontraron con que a Miguel Pellicer, a la que abrieron la luz, tenía 2 piernas, tenía 2 pies. Se acostó en la cama y por la mañana se encontró la pierna sana como estaba. Desde ese día, muchos testimonios y documentos de la época acreditan como milagro a tan extraño hecho. Este milagro, pues a diferencia de otros milagros, no es una curación, ¿verdad? Como pueden ocurrir, el cuerpo mismo puede curarse de muchas maneras. Sin embargo, aquí hay un reimplante, diríamos hoy día técnicamente, y esto, pues claro, pensando en el siglo XVI, es imposible clínicamente o médicamente, no se puede hacer un reimplante, y sin embargo está documentado tal como iba recuperando su pierna, es decir, su movilidad, el color de la piel, todo esto. Es decir, todo eso está documentado en la documentación que se hace a través del juicio, etcétera, etcétera. Y es justo aquí, en el cementerio de Velilla de Ebro, al lado de la iglesia, donde termina la historia de uno de los milagros mejor documentados de la historia, el milagro del cojo de Calanda. Pues muy bien, hemos recordado esa historia con los matices, ¿eh? ¿Qué cosas? Hasta Velilla de Ebro. Entonces hay 2 cosas que vamos a comentar. Una de ellas es el protocolo de Miguel Andreu, que está escrito 4 días después de Milagro, que tenemos que recordar que simplemente aquello es un documento en el que un notario se desplaza, el notario de Mazaleón en este caso, se desplaza hasta Calanda para recopilar, digamos, para ver qué es esa historia que cuentan los soldados que llegan a Mazaleón, ¿no? Y hay un momento crítico en ese documento que nos dice, y por donde se ata la tapierna, tenemos unas imágenes además del documento mismo, por donde se ata la tapierna se veía que la parte ancha de la rodilla, la tapierna, todavía en el Word existe esa palabra como que es justo por encima de la rodilla, sí. Eso era una media, es una media la tapierna, y por donde se ata la tapierna se veía que la parte ancha de la rodilla estaba más morena que la pierna nueva, es decir, más morena porque era la parte que mostraba al público. Esto es como el Buscón de Quevedo, se echaba la pierna para atrás y se hacía pasar por un cojo para que, bueno, pues la limosna se la dieran más allá. De todas maneras, después de ver este documento que no ha sido analizado, digamos de alguna manera, exhaustivamente hasta ahora, tenemos esta parte, que esto es el notario sencillamente que decía lo que estaba
viendo, él escribe lo que está observando y él ve eso. Entonces ahí tenemos un dato muy importante. De todas maneras, como ha acabado el documental en la parte de Velilla de Ebro, si te parece, tenemos a un historiador, un colega, investigador catalán, pero bueno, toca sobre todo el tema de Aragón muchísimas cosas. Y bueno, Antonio Gascón Ricao, ¿estás al teléfono? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Escuchándonos, muy bien. Oye, como tenemos poco tiempo, ya sabes cómo es esto de la televisión, vamos a centrarnos en el tema de Velilla de Ebro. Tenemos unas imágenes en blanco y negro de una exhumación secreta que se hizo al cadáver en 1950. Cuéntanos un poquito cómo empieza esa historia. Ahí estamos viendo, en este caso, el cadáver, ahora mismo. Estamos viendo las dos piernas, precisamente, digamos que está tumbado, y estamos viendo a la parte izquierda lo que sería la pierna con una osificación o sinostosis del hueso. Explícanos un poquito qué vemos en esta foto, unos escarpines, unas plantas. Cuéntanos, por favor. Bueno, a ver, yo lo curioso del tema es que el proceso este de desentierro, sí. Había mucha gente que conocía el tema en Zaragoza. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de gente de universidad, periodistas. Directores de periódico. Sí, exacto. Y lo curioso del tema es que no salió a la luz pública. Entonces, Ángel y yo nos decidimos un día en buscar el protocolo del desentierro. Entonces es curioso observar todo lo que se produce en ese tema. Sí. Pero lo más curioso del tema, el asunto del cadáver, es que todos los que participaron eran médicos o médicos forenses, pero no hubo arqueólogos. No hubo arqueólogos. En absoluto. Debería haber habido, porque esto se llevó en secreto y además se hizo un pacto de silencio, ¿verdad? Por supuesto. Y encima aparecieron restos de ropa, restos de los zapatos del personaje. Y lo curioso del tema es unas plantillas que iban introducidas dentro de los zapatos. Y justamente la plantilla del pie derecho indica que la persona o el cadáver desenterrado tenía problemas en la pierna derecha. Estaríamos hablando de una posible cojera, claro. Exacto. Claro, ahora mismo estamos viendo otra vez el cadáver, han pasado las imágenes donde veíamos a los médicos forenses Valentín Pérez Argilés y José Conde Andreu. Sí, es la primera vez que se emiten estas imágenes, además en Aragón. Y bueno, estaríamos de alguna manera diciendo que no había tal milagro. Esto es la opinión de gente entendida. El problema, yo lo que no entiendo, que en el 2006 se ha vuelto a publicar otro libro sobre el milagro de Calanda. Sí. Justamente un personaje que conocía perfectamente el tema este, que lo llevaron a cabo el señor Leandro Aina, otro autor sobre un libro del milagro, y gente muy próxima a la Iglesia. Entonces lo normal sería, dadas las condiciones que tenemos en la ciencia, volver a desenterrar el cadáver y volver a observar qué estamos viendo allí. Estamos hablando, perdón Antonio, porque hay una fecha de la muerte de Miguel Pellicer, que es el año 1647, que además está en un documento de la parroquial. De la propia parroquial. Vale, entonces tenemos ese documento y luego nos aparece en este último trabajo de Tomás Domingo Pérez, el actual archivero del Aseo, nos aparece de repente que cambia la historia y se va a 1654. ¿Esto por qué? Porque dice que que parece ser que hay un registro de Miguel Pellicer de entonador de órganos. De repente de mendigo pasa a ser entonador de órganos, a tener oído, a ser músico. ¿Cómo es esto? Explícalo, por favor. Ángel, el problema es de que el asiento que aparece en la obrería habla de un tal José Pellicer. No indica para nada que sea el personaje del milagro. Si hubiera sido lo lógico sería indicarlo. Pero ya no sé el hecho que el personaje este fallezca en 1654, sino que el señor Domingo Pérez no tomó una referencia posterior. Porque en el año 1659 un político francés llamado Francisco Berthaud vino a España en una comitiva que iban a firmar en Madrid la paz de los Pirineos. Entonces pasó por Zaragoza, por Pilar, y estuvo hablando justamente con el médico Stanga, el mismo que había hecho la operación. Y el médico Stanga le dice lo siguiente, que el personaje de José Pellicer acaba de fallecer. O sea, estamos hablando de 4 o 5 años más tarde. Stanga, hemos de decir que era el cirujano que supuestamente amputa la pierna a Pellicer en 1637, 38 aproximadamente. Ángel, de hecho, de la muerte hay 4 fechas. La de Velilla, que acabas de citar, 1647, 1654, la última versión, 1659 y 1671, que hay otro personaje con nombre similar que fue ahorcado en Pamplona,
que mucha gente aducía que era el mejor personaje. Sí. Exacto. Bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias a y bueno, decir que esto Gracias, pues muy en breve verá un trabajo en forma de libro, toda una investigación más exhaustiva, todavía con más documentación inédita y demás. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Un saludo. Ángel, en todo caso, un milagro en entredicho como mínimo, el del cojo de Calanda. Exacto. Bueno, vaya shock. Sí. Espero esas pruebas concluyentes. Ya has visto que están ahí y demás. Es muy curioso que de alguna manera se ocultara a la población aragonesa esta exhumación en 1950 y no se dijera absolutamente nada. Estaban los directores de la prensa más importante de aquella época. Pues para eso de los investigadores, Exacto. para investigar y contarnos los resultados. Gracias, Ángel Briongos, de verdad, a vosotros, por tu aportación. Y voy a saludar ya a María Teresa, si me lo permites, porque es la persona con la que hemos contactado en primer lugar. A ver si le regalamos el... ¡Ay, qué nervios! Si le regalamos el DVD. María Teresa, buenos días. Buenos días, Pilar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Cocinando o qué? Sí, acababa de empezar la comida. ¡Hala, pues! Oye, a ver si adivinas quién es la persona de la fotografía y así te llevamos a casa el DVD. Pues mire, creo que está en la segunda fila. Segunda y fila. Es una señora que lleva un abanico y lleva una blusa roja con topos blancos. A ver, una que le entra la risa floja ahora. Sí, sí. A ver, la risa floja, sí. ¿Es ella? ¿Es ella? Sí, sí, diga, sí, 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 sí. Muy bien, María Teresa. Oye, qué bien. Muchísimas enhorabuenas, María Teresa, que le llevaremos un DVD estupendo a casa para que lo disfrute, mira, ahora que llega el verano, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. A usted por participar.